del día de hoy, muchachos. En primer término, quiero saludarlos. Para mí es bastante grato regresar con ustedes a dar clausura de alguna manera a lo que vendrá siendo este semestre. Ha sido un semestre muy irregular en esta materia, seguramente en muchas otras cuantas, en varios semestres. Definitivamente no estábamos preparados para una modalidad de educación a distancia y la adaptación ha sido un proceso de continuo aprendizaje en donde se han cometido errores, en donde se han presentado problemas de a lo mejor una conexión a internet o algo, pero se ha buscado siempre pues que el proceso de transmisión educativo esté presente y lo mismo es en esta materia, el proceso de adquisición de conocimiento se da de tal manera que sea clara, que sea un proceso tranquilo, que sea un proceso no invasivo y que se adapte a las necesidades del grupo con base a la modalidad a distancia y con el estrés ajeno que podría generar pues básicamente la pandemia y todas las situaciones. Dicho lo anterior, también espero que hayan tenido un periodo vacacional en tranquilidad. Deseo que en sus familias obre la salud. Yo sé que seguramente o es posible que en más de una familia estén pasando cosas difíciles. La mía, por ejemplo, no es una excepción. Definitivamente son tiempos difíciles. No toca otra cosa más que aceptar muchas situaciones, tomar la vida con parsimonia, tomar una actitud preventiva antes que una actitud reactiva por cuanto hace temas de salud. Y bueno, es eso. Ahora, se alcanza a percibir la luz al final del túnel, es decir, actualmente, digo, sin que esto sea ya un hecho, pero se especula en los grupos del personal docente, particularmente de nuestra nueva jefa de carrera, la licenciada Nayeli, también los secretarios técnicos, incluso con el ingeniero Chagoya, se ha especulado un poco sobre el posible regreso a clases escalonado para el siguiente semestre, como a mediados de este, ¿no? Digo, es una cuestión meramente especulativa, pero podemos percibir la luz al final del túnel en donde yo sé que más de uno de ustedes desea ávidamente pues el regreso a las clases presenciales. Y pues bueno, siendo así las cosas, no nos queda más que aprovechar en estos momentos, darle una clausura digna y entender que la situación mundial se prestó para hacer un alto y realizar las cosas de diferente manera. Corresponde a ustedes, honestamente, este proceso de aprender a aprender, en donde tienen que ser personas muy responsables, y donde se ve su calidad realmente como estudiantes universitarios. Y bueno, a lo largo de nuestra materia, Derecho Mercantil 2, que grosso modo es títulos y operaciones de crédito, hemos estudiado hasta el día de hoy un glosario de conceptos genéricos. Asimismo, hemos estudiado qué es un título de crédito, que lo equipara a un documento con aparejada de ejecución y cuáles son los efectos constituidos en este. Hemos visto las características de los títulos de crédito. Hemos visto también una clasificación de los títulos de crédito. E incluso hemos empezado a ver algunos títulos de crédito, como lo ha sido la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Y con posterioridad empezamos a ver la acción que se origina derivado de un título de crédito, es decir, la acción cambiaria directa. Y cómo es que ésta se hace valer a través de un juicio ejecutivo mercantil. Hasta ahí es en donde llevamos el semestre. Ojo, el presente semestre termina formalmente el 29 de enero. Básicamente nos quedan 20 y poquitos días para darle la clase y nosotros la hemos estado llevando cada tercer día. Es por eso que en este momento considero prudencial hacer un repaso, empezar un repaso
vaya, express de lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy. Este repaso nos tomará únicamente este día y el día viernes, para el lunes de la siguiente semana continuar con el proceso de adquisición a través de las acciones originadas y ahora sí el juicio ejecutivo mercantil. Y, con eso pues ya tener el material para nuestro último examen, en donde básicamente se promediará la calificación de la primera evaluación. Faltan hacer algunos exámenes, lo haremos durante el periodo de evaluación del segundo examen, lo haremos en ese momento, y los que ya tienen su calificación de primer parcial, pues se sumará, se dividirá entre dos y esa será la evaluación de su calificación final. Ahora que si dada la calificación final alguno de ustedes decide hacer su examen final, está en absolutamente todo su derecho. Se hará un examen final en el que se promediará la calificación final más la calificación del examen final y esa será la calificación obtenida. Se aprueba la materia con 6 de calificación y, bueno, eventualmente se reprueba si no tiene una evaluación. ¿Hasta alguna duda o comentario hasta este momento? No, profe. Perfecto. Doy Yo por solo una, entendido profesor. que... Perdón, José. Con respecto a la clase, bueno, anteriormente nos había comentado que las clases habían, bueno, los días en los que nos iba a partir clases iban a ser lunes, miércoles y jueves. Y hace unos momentos dijo que íbamos a repasar el día viernes. Entonces, para saber ya cómo quedaría nuestro horario en los días de clases. No, tienes razón, José, tienes razón. Es cierto que con este grupo habíamos manifestado que íbamos a tener clase lunes, miércoles y jueves. Es cierto. Perdón, estoy confundido porque tengo varios otros grupos. Pero sí, está bien. Entonces, siendo así las cosas, terminaremos el repaso entre el día de hoy y entre el día jueves. Sí, así será. Pero bueno, si no hay dudas que se originen en este momento, pues empezamos un poquito con el repaso. Denme un segundo. Voy aquí rápido por un vaso con agua. Listo, listo. Ahora sí. Ay, disculpa, estoy un poco delicado de la garganta. Pero empecemos. En primer término, empezamos la materia con un glosario general en el que particularmente vimos qué es un acto jurídico, qué es un hecho jurídico, qué es una ley sustantiva, qué es una ley adjetiva y actualizamos al caso concreto cuáles serían normatividades sustantivas y normatividades adjetivas y por qué en nuestra materia. En primer término, vamos a entender que un acto jurídico es cualquier manifestación de la voluntad de un sujeto con el fin de crear consecuencias de derecho. Bueno, de crear, transmitir o extinguir alguna obligación, alguna situación de derecho. Eso es un acto jurídico. Vámonos con palabras clave. ¿Cuáles serán unas de las palabras claves del acto jurídico? Manifestación de la voluntad. Es decir, existe la voluntad de parte para crear consecuencias de derecho. En un hecho jurídico no es de esta manera. En un hecho jurídico se crean consecuencias de derecho. Es una circunstancia entonces en la que se crean consecuencias de derecho sin que exista la voluntad de parte de que se creen dichas consecuencias de derecho. Así las cosas, por cuanto hace a un acto jurídico, tenemos que los actos jurídicos pueden ser unilaterales o bilaterales. Un acto jurídico unilateral es aquel en el que un solo sujeto crea a través de dicha circunstancia o consecuencias de derecho.
Un ejemplo de acto unilateral es precisamente la declaración unilateral de la voluntad o la confección de un testamento ante notario público. Se crean consecuencias de derecho sin que, con el consentimiento en este caso, el testador, que en su momento será pues un decuyus. El testador crea dichas circunstancias de derecho que crean consecuencias para después de su muerte, en donde entendemos que el proceso de una sucesión testamentaria no es otra cosa que un patrimonio en liquidación. Entonces, ese es un ejemplo de un acto jurídico unilateral. Por su parte, un acto jurídico bilateral es en donde un sujeto se obliga con otro a la realización de circunstancias específicas y que éstas generen consecuencias de derecho, como por ejemplo una compraventa. Una compraventa que puede ser simple, pura o simple, o sujeta a una modalidad. O sujeta a una modalidad. También vimos pues la clasificación de las obligaciones en esa tesitura, en donde vimos que las obligaciones por su propia y especial naturaleza pueden ser o puras o simples, o sea, vaya, es lo mismo, puras y simples, o pueden estar sujetas a una modalidad y vimos la modalidad de las obligaciones. Por su parte, el hecho jurídico se divide en dos: hecho jurídico del hombre y hecho jurídico de la naturaleza. ¿Y por qué hay hecho jurídico del hombre? Porque ciertamente un delito, la actualización de un fenómeno delictivo, es un hecho. ¿Pero por qué es un hecho? Pues porque se generan consecuencias de derecho e independientemente de la voluntad de las partes, las consecuencias que se originaron ya no forman parte de la voluntad de los involucrados. Es decir, si una persona tenía las ganas de realizar un fenómeno delictivo, supongamos de cometer homicidio, comete homicidio que priva de la vida a otra persona, si una persona tiene intenciones de cometer de homicidio y por ende estaba en su voluntad, si bien es cierto esa parte, hasta ahí el razonamiento, no menos cierto es que las consecuencias que se generan con posterioridad ya no dependen de dicho sujeto. Es por eso que los delitos son hechos jurídicos. Por su parte, los hechos de la naturaleza son aquellos que ocurren a través de fenómenos naturales, que un fenómeno natural genera consecuencias de derecho. Es decir, si existiera un terremoto y este terremoto, y lo digo con sumo respeto y tocando madera, dejara sin vivienda a una familia mexicana, se generan consecuencias de derecho por la pérdida de tal inmueble. ¿Qué tal que ese inmueble está hipotecado? ¿Qué tal que existía un seguro contra fenómenos naturales en dicho inmueble? ¿Qué tal que había una circunstancia de arrendamiento sobre dicho inmueble? Entonces se generan consecuencias de derecho sin que eventualmente exista la voluntad de partes. Ni el arrendador ni el arrendatario esperaban que dejara de existir el inmueble. El comprador no esperaba que el inmueble que había adquirido a través de compraventa con garantía hipotecaria, pues de alguna manera desapareciera y él quedara endeudado. Y si existía algún seguro, pues debe de hacerse valer para salvaguardar los intereses de dichas personas. Es por eso que son hechos jurídicos de la naturaleza. Cualquier fenómeno natural, algún terremoto e incluso la pandemia que estamos atravesando ha sido un hecho que ha generado consecuencias jurídicas y que en su momento, digo, ahorita siguen cerrados los juzgados, abrieron un periodo de tiempo, pero pues eventualmente ahorita están cerrados de nueva cuenta y podemos concluir que este año han estado cerrados los juzgados, han estado cerrados los juzgados. Entonces, vaya que se están cocinando un momento sin precedentes para el sistema jurídico mexicano en donde se van a presentar un montón de consecuencias jurídicas, un montón de juicios. Y todavía no hay vida para ellos, pero bueno. Eh,
Es por eso que existen los hechos de la naturaleza y los hechos del hombre, y los actos jurídicos bilaterales y los actos jurídicos unilaterales. Normatividad sustantiva, ley sustantiva, normatividad adjetiva, ley adjetiva. ¿Cuál es cada una? Bueno, de la ley sustantiva vamos a guiarnos particularmente literalmente por su nombre, por la sustancia. Las leyes sustantivas son aquellas que otorgan los derechos, bueno, otorgar y reconocer los derechos y obligaciones de una materia determinada. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil es una normatividad sustantiva porque adquiere y reconoce derechos inherentes al sujeto. Y por su parte, normatividad adjetiva es aquella que contiene los aspectos procesales para la integración de la sustancia. Es decir, proceso, viene el juicio. ¿Cómo hacer valer dichos derechos? Por ejemplo, el Código de Procedimientos Civiles. De tal suerte que también existen noticias mixtas, es decir, noticias que contienen tanto aspectos sustantivos como aspectos procesales, como por ejemplo el Código de Comercio, la Ley de Amparo, la Ley Federal del Trabajo. Son normatividades que contienen conceptos sustantivos, pero que a su vez contienen aspectos del proceso o del juicio para hacer valer dichos derechos. Ahora, en el estricto sentido de nuestra materia, entendemos que la normativa sustantiva será al caso concreto la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Perdón, profesor. Sí, Bueno, no sé si le pasa a mis demás compañeros, pero yo como que lo escucho entrecortado. No, no lo sé, José, me gustaría que los demás Yo comentaran también lo un escucho poco. entrecortado. Sí, Sí, profesor, también yo lo escucho. entrecortado. Ok, entonces es un tema de mi señal. A ver, ¿esto se ha corregido ya o me siguen escuchando cortado? Ya correctamente. Sí, pues ya mejoró. Disculpen. Creo que por aquí hice algo indebido con la fuente de audio y por eso tal vez me escucharon cortado. Repito la idea conceptual. Desde entonces, caso concreto de la materia, ley sustantiva y ley adjetiva. Sí me escucharon entonces lo de la normatividad adjetiva, normatividad sustantiva y normatividad mixta. ¿Eso sí se escuchó bien? Sí. Perfecto. Sí, profesor. Entonces, retomo desde el caso concreto a la materia. Siendo así las cosas, en nuestra materia entendemos que la normatividad sustantiva es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que la normatividad adjetiva será el Código de Comercio. Podemos entender que toda vez que la normatividad mixta, en este caso, el Código de Comercio, opera como adjetiva, también lo puede hacer como sustantiva. Es decir, como normatividad sustantiva, en primer término, tenemos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y por supuesto que podemos encontrar sustancia en Código de Comercio. Y en los aspectos paraprocesales, de manera específica, sí tenemos el Código de Comercio y de hecho, de manera supletoria, tendremos el Código Federal. Ahora bien, una breve explicación de por qué se tiene el Código Federal o el Código de Procedimientos Civiles de manera supletoria. Bueno, pues se tiene de manera supletoria el Código Civil Federal toda vez que la materia de derecho mercantil es una materia de jurisdicción concurrente. Es decir, al ser regulada por una norma federal, es de jurisdicción federal. Y por lo tanto, se interpretan leyes federales de manera supletoria.
¿Alguna, alguna duda o comentario de lo que se ha ventilado en este momento del acaso concreto de la materia y leyes sustantivas y adjetivas? No, profe. Perfecto, No. muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro repaso general. Después de dicho glosario genérico, estudiamos, bueno, ¿qué es el título de crédito? ¿Qué- y, y qué respuesta encontramos del título de crédito desde la generalidad? Ojo, definitivamente en la misma ley sustantiva, en los primeros artículos, pues viene que es un título de crédito, eventualmente. Sin embargo, es muy importante para la adquisición de conocimiento que ustedes entiendan las cosas desde lo general en un primer término para que después lo puedan analizar, ahora sí desde lo particular. Desde la generalidad vamos a entender que el título de crédito es dinero en circulación. El título de crédito es dinero en circulación. A través de dicha figura jurídica del título de crédito eventualmente, estamos entonces transmitiendo valores. Es decir, un cheque, un pagaré, es dinero. Pero en este caso concreto, pues si yo tengo un pagaré por 100,000 pesos mexicanos, pues ¿cuánto vale ese pagaré? Pues vale 100,000 pesos. Pero ahí no tengo en efectivo tal dinero, no tengo los billetes que contengan los 100,000 pesos, pero es dinero que está circulando y que somete a una obligación desde el tenedor, bueno, desde el suscriptor, desde quien lo suscribe, hasta el acreedor, es decir, el acreedor y el deudor. Y es por eso que decimos que el título de crédito es dinero en circulación. Al respecto también, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su artículo. ¿Alguien más dejó de ir al profesor? Se salió. Lo Ajá, sacó Se de la salió. llamada. la llamada. Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profesor. Ah, una disculpa, no, honestamente no sé qué pasó, de repente me di cuenta que estaba hablando solo. Eh, Supongo que alguna situación de conexión a internet y eso.
Pero bueno, ya estamos por acá. Eh, Les estaba diciendo que es importante entender desde la generalidad y después desde lo particular. Yo honestamente le recomiendo esto no solo para la materia, de verdad para la vida, en toda la carrera. Vale mucho la pena entender una idea de manera clara, pero y tal vez simple, pero entenderla. Y ya después analizar toda la cuestión de fuentes formales, es decir, que entendemos la interpretación de la norma, el parte legislativo claramente, los criterios jurisprudenciales, qué nos dice la doctrina, qué nos dicen los principios generales de derecho. Claro que sí, o sea, vaya, en eso radica la profesionalización de nuestra carrera, sin duda. Sin embargo, creo que antes de abogados y profesionales, bueno, en su caso son estudiantes y somos seres humanos en donde el proceso de adquisición de conocimiento, pues es más eficiente y efectivo primero entenderlo desde lo general y luego desde lo particular. Entonces, espero que esté quedando bastante claro que las personas que estamos ahorita aquí, las 25 personas que estamos aquí, pues tengamos bien entendido que los títulos de crédito son dinero en circulación, dinero hecho valer a través a través de un papel, literalmente. Ahora, si nos vamos directamente a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, vamos a fiarnos particularmente del artículo quinto. Del artículo quinto bueno, podemos hacer una relación de cuáles son las cosas mercantiles del artículo primero de la ley y después del artículo 5 de la ley. Es decir, el artículo primero de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona, son cosas mercantiles los títulos de crédito. Es decir, ahí nos está diciendo cuál será la competencia por materia de los títulos de crédito. ¿Cuál será la competencia por materia? Pues de mercantil, que eventualmente se lleva su interpretación en juzgados civiles. Su emisión, su expedición, su endoso, aval o aceptación. Las demás operaciones que de ellos se consignen son actos de comercio. Los derechos y obligaciones derivados de los actos o contratos que hayan dado lugar a emisión y transmisión de título de crédito o se hayan practicado con estos se rigen por normas enumeradas en el artículo 2. Bueno, quedan claras dos cosas que fortalecemos y robustecemos en este momento. En primer término, los títulos de crédito son cosas mercantiles. Y son cosas mercantiles todas aquellas que están en el comercio y que tienen un fin preponderantemente económico. De eso no teníamos pues ninguna duda. No teníamos de eso ninguna duda. Eh, bueno, dicho lo anterior, ahora sí vamos al artículo 5, en donde se especifica una definición muy genérica también del parte legislativo sobre los títulos de crédito. Dice, son títulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Ok, entonces aquí en este artículo quinto vamos a entender que el título de crédito son los documentos y que estos traen un derecho incorporado. Y de eso hablamos dentro de las características de los títulos de crédito, es decir, que traen incorporación, que son literales, que son abstractos. Nuevamente abandonó la llamada, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, bueno. Pero No sé por qué me está sacando así, pero bueno, otra vez. Los títulos de crédito, pues en la misma definición del artículo quinto, se nos manifiestan cuáles son las características de dichos títulos de crédito. Y bueno, muchachos, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. No quiero tener más problemas de conexión, que la adquisición de conocimiento no sea tan efectiva. Nos vemos mañana bueno, nos escuchamos mañana para continuar con este repaso genérico de nuestra materia y los saludo, les deseo lo mejor, que tengan una buena clausura de semestre
y mis mejores deseos para este año que comienza. Siempre trae un shot emocional, un shot de motivación emocional que queda en nosotros hacerlo valer. Entonces les deseo lo mejor para este año que comienza, muchachos, y me despido de ustedes para escucharnos el día de mañana. Que tengan un buen día. Gracias y hasta luego. Gracias, Igualmente. igualmente. Gracias a todos. Profe, Buen día, profesor. ¿puedo Hasta comentarle mañana. algo? Quien me quiera comentar algo, por favor, puede escribirme por teléfono y por ahí atiendo. Gracias. Pero, profesor, que tenga buen día.